Listo. Listo. Ok. ¿Les quedó claro, verdad, lo que es agente causal, diagnóstico presuntivo, todo eso quedó claro? No, es No, tú que nos se ibas a cortó explicar eso. justamente cuando ibas a explicar eso. Qué barbaridad. Ok. Sorry. Ok. Como les estaba diciendo, bueno, no sé si se los estaba diciendo o me lo estaba diciendo a mí. En el examen, ustedes al final van a tener un caso clínico. Creo que vale 4 puntos. Ese caso clínico va a tener 3 preguntas. Ustedes leen su casito y van a preguntarles: 1, diagnóstico presuntivo; 2, agente causal; y el tercero puede ser método diagnóstico o factores de virulencia. Generalmente uno u otro, pero son las dos posibles preguntas. Entonces, ¿qué es el diagnóstico presuntivo? Es como tal la enfermedad infecciosa que ustedes creen que tiene el paciente. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces es la enfermedad que tiene el paciente, la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, que tenga una intoxicación alimentaria o que tenga un síndrome del shock tóxico o, por ejemplo, que tenga el síndrome de la piel escaldada. Eso es una enfermedad, eso es un diagnóstico como tal. Y el agente causal es la bacteria con el género y especie que les está produciendo esa enfermedad infecciosa. Entonces, no se pueden confundir porque muchas veces pasa en que es un diagnóstico presuntivo y cuál es el agente causal. El agente causal, obviamente, es quien está produciendo ese diagnóstico presuntivo que ustedes creen. El caso tiene partes de un paciente, puede ser masculino, femenino, puede ser adulto, puede ser niño, y esa parte les va a dar mucha orientación. Si ustedes se aprenden, por ejemplo, que el síndrome de la piel escaldada es más frecuente en niños que en adultos y el caso clínico es un niño y entonces les empieza a decir que bueno, que es un exantema, que empieza con ampollas y luego se empieza a descamar la piel. Cónchale, ustedes ya tienen gran parte del diagnóstico ahí. Y así son los casos que se presentan en los exámenes. Factores de virulencia, por ejemplo, proteínas, eso lo vamos a ver ahorita, lipopolisacáridos, si es una gram negativa, cosas como estas. Esos son los factores de virulencia que les aparece en todas las bacterias, tienen factores de virulencia. Entonces, bueno, es eso. Aquí, bueno, la enterotoxina obviamente es la que produce entero de intestino o de sistema entérico como tal. Es la que va a producir lo que es la intoxicación alimentaria. Esta intoxicación alimentaria es muy característica. Es un paciente que normalmente las diarreas no se producen inmediatamente, sino que tienen un periodito de incubación de un día, 24 horas, pero esta no, el inicio es súper, o sea, es brusco y el paciente es muy característico que tenga una diarrea acuosa, que no la puede contener, se deshidrata y es autorresolutivo. O sea, esto va a pasar solo. El paciente no necesita un coprocultivo, no necesita que colocarle antibiótico, nada. Generalmente es autorresolutivo. Ajá, bueno, aquí está lo que les estoy diciendo. Exacto. ¿Cuáles son las características clínicas? Vómito, diarrea, todo eso. Eso es lo que ustedes se van a aprender. Entonces, fíjense que aquí está un cuadro súper importante, porque en el examen, yo no sé por qué, o sea, muchas veces se bloquean. Les preguntan, por ejemplo, dígame 4 infecciones o enfermedades, vamos a ponerlo así, supurativas de Staphylococcus aureus o de Streptococcus pyogenes. Y entonces no se acuerdan. Empiezan a escribir, no sé, síndrome del shock tóxico, empiezan a escribir, no sé, neumonía, sepsis. Entonces, no, supurativa es de purulenta, de pus, que supura. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes se lo sepan. Y más adelante también que entiendan cuáles son las bacterias piógenas o piogénicas y cuáles no. Porque entonces ustedes van a saber, ok, si el paciente tiene un acceso, si tiene pus, ok, puede ser esto. Ah, no, pero si el paciente tiene una endocarditis, si el paciente tiene una meningitis, ya eso es otra cosa. Entonces, yo les recomiendo que se aprendan esto. ¿Cuáles son las enfermedades mediadas por toxina de Staphylococcus aureus? ¿Qué son estas 3? Les acabo de decir. La toxina del shock tóxico, la enterotoxina y la de la piel escaldada. Son 3, es sencillo. Infecciones supurativas, apréndanse esto, que cuando más adelante vean
Bueno, esta bacteria es piogénica. Ya ustedes no se tienen que memorizar eso. Ya ustedes saben que si es piogénica, está produciendo esto. Entonces, bueno, apréndanse eso, ya saben, pregunta examen. A ver qué más hay aquí. Bueno, sí, obviamente los forúnculos, esto es muy característico. Los forúnculos, bueno, voy a poner un ejemplo clínico. Muchas veces una persona se depila o se rasura y al irritarse, no sé si les ha pasado o han visto, que la persona empieza a tener como punticos de pus por todo el lugar donde se apretó, la pierna. Eso es furúnculos por Staphylococcus aureus, porque recuerden que él forma parte de la microbiota de la piel, pero si ustedes están haciendo alguna lesión o alguna puertica de entrada, entonces él va a aprovechar eso. Entonces, recuerden eso por ahí. Aquí tienen cómo se forma el acceso, aquí está lo del pelito, bueno, ya, eso es todo. Ajá, vamos a hablar de cada una de las enfermedades que son supurativas, es decir, que producen pus. Esto es muy característico. El impético es importante que ustedes lo sepan y que es muy frecuente en niños. Les voy a poner un ejemplo que espero que no se les olvide. La escabiosis, que es lo que comúnmente se conoce como la sarna, pero se llama escabiosis, no vayan a decir eso. La escabiosis es muy frecuente en condiciones de hacinamiento, en los niños, es muy contagiosa. Entonces, como la escabiosis produce un poco como de lesiones en la piel, ella hace como una especie de túnel y eso es una puerta de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente se infecta con algún microorganismo como Staphylococcus aureus y hace un impétigo. Y esto es característico, es alrededor de la boca, es muy frecuente en niños, es peribucal. Eh, realmente es bastante feito. Se ve como se me fue la palabra, pero eso se ve amarillito, como amarillito dorado. Entonces eso ustedes lo pueden relacionar con esta Staphylococcus aureus. La costra es mielicérica, es la palabra, es mielicérica. Son costras mielicéricas. Entonces ya ustedes recuerdan a Staphylococcus aureus dorado, ok. Eso es el impético. Y se aprende obviamente la progresión. Primero son vesículas, luego se llena eso de pus y luego que sale el pus se empiezan las costras. Aquí tienen la imagen característica. La celulitis, aprendan también para que sepan en el examen cuando les pregunten cuáles son las enfermedades piogénicas o supurativas, la celulitis es una de ellas. La fascitis necrotizante obviamente no. Diagnóstico, ok muchachos, todas las bacterias que ustedes van a ver ahorita, esto es como un comodín. Yo me acuerdo que a mí en parasitología la doctora Olga decía, no me vayan a escribir PCR como diagnóstico, porque es como el comodín. Tú no te sabes cómo vas a diagnosticar, entonces uno escribe PCR, porque todo puede ser por PCR. Bueno, aquí es el cultivo. Obviamente podemos hacer pruebas bioquímicas, podemos hacer antibiogramas, y eso también nos va a dar clasificaciones, pero el diagnóstico definitivo se hace por cultivo, es muy sencillo. Entonces, claro, si ustedes tienen una infección en la piel, no van a decir urocultivo, porque no es en orina. O sea, ustedes van a decir, no sé, un frotis de piel para llevar a cultivo, cosas como esta. Si es una enfermedad o una infección, perdón, que es bacteriemia, por ejemplo, que está en el torrente sanguíneo, ustedes dicen hemocultivo. Pero sepan que el método diagnóstico es cultivo, pero también sepan cuál. O sea, no nada más cultivo, pues. La prevención, aquí lo que tienen que manejar es cuáles bacterias tienen vacunas y cuáles no. No vayan a escribir, por ejemplo, que Staphylococcus aureus tiene vacuna. ¿Okay? Entonces, obviamente, ustedes tienen que saber que el meningococo, que el neumococo, pero las demás no. Eso también tienden a preguntarlo. En el examen y en clase. Y en todo, realmente, en todo lo que vayan a ver. Ahora vamos a hablar de los estreptococos. Ya ustedes saben, estrepto de cadena. Y aquí lo más importante que nosotros vamos a hablar son 4 especies. Realmente 3 son las más importantes. El piógenes, el agalactie y el neumonía. O sea, esto ustedes se lo tienen que saber de atrás para adelante y de adelante para atrás. Esto, bueno, lo leen obviamente. ¿Qué va a producir piógenes? O sea, su nombre lo dice. Obviamente va a tener patologías que son supurativas, que producen pus, pero también puede ir más allá y producir, miren, esto es para siempre. El Streptococcus piógenes puede producir lo que es la cardiopatía reumática. Nunca olviden esto. Streptococcus piógenes, cardiopatía reumática. Es característico, por ejemplo, que una persona que haya tenido una faringitis así supurativa, con acceso, las amígdalas, con esas placas de pus,
puede ser que a los 2 meses, por ejemplo, la persona empiece a tener dificultad para respirar, empiece a tener síntomas cardiovasculares, sobre todo cardíacos, arritmias, y esto sea por Streptococcus pyogenes, que fue por el torrente sanguíneo y se aloja en las valvas cardíacas o en las válvulas, obviamente. Y ahí empieza a causar daño. Entonces, nunca olviden, es característico del piógenes, Streptococcus pyogenes, que puede causar fiebre reumática o cardiopatía reumática. La fiebre reumática es lo que viene antes de la cardiopatía. El Streptococcus del grupo B es el Agalatie. ¿Y qué les voy a decir de esto? O sea, yo les estoy dando como datos para que ustedes relacionen. Agalatie es muy, muy frecuente en las mujeres embarazadas y en los recién nacidos. Miren, yo pienso en esa especie y de una vez me ubico en la mujer embarazada y en el recién nacido. Pienso en piógenes y me ubico de una vez en todas las enfermedades infecciosas, obviamente no todas, pero que produzcan pus, como la faringitis, que es muy común, y en la cardiopatía reumática. Y así ustedes lo van relacionando. Pienso en neumonía, su nombre lo dice, es mucho más sencillo. Voy a pensar en todas las enfermedades del tracto respiratorio superior, incluyendo otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, meningitis, todo lo que está arriba. Entonces es sencillo porque ustedes podrían decir, bueno, neumonía de todo lo que está de los pulmones para arriba, por así decirlo. Y es verdad, pulmones, bronquio, faringitis, meningitis, todo, otitis, todo. Entonces así puede ser más fácil que ustedes se aprendan la clínica. En vez de estar diciendo, este produce fiebre, este produce dolor abdominal, este produce... No, agrúpenlo de esta manera. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Ya esto se los había dicho. ¿Cuáles son los que tienen hemólisis parcial y cuáles son los que tienen hemólisis total? Entonces, ya ustedes van a saber cuáles son gram positivos, que son en cadenas porque son estreptos, que son catalasa negativos y que producen hemólisis tanto parcial o total, dependiendo. Entonces, obviamente, ustedes van a ver esto. Esto es pregunta más que todo de práctica en el laboratorio. Porque en el agar sangre, por ejemplo, se va a ver un halo que es producto de la hemólisis con ciertas especies de los estreptos. Aquí está el mismo cuadrito que yo les di, pero esto está muy tétrico, entonces ya yo les di esa imagen. Aquí está, Streptococcus piogénicos, solamente el piógenes y el Agalatie, que son beta hemolíticos, es decir, total, hemolíticos totales, piógenes y Agalatie. De aquí, esos son los más importantes realmente. Vamos a hablar de cada uno. Me van a preguntar, ¿me tengo que aprender la proteína M? Sí, se la tienen que aprender, es pregunta de examen. Obviamente hay varios patrones, pero sí las he visto en los exámenes. Proteína M, porque es algo característico de la bacteria como tal. Entonces, ya ustedes aquí se van a estudiar que es importante que ustedes sepan. No memoricen palabras sin sentido, sino que digan, ok, proteína M va a estar relacionado con la virulencia de la bacteria y la virulencia de la bacteria siempre está relacionado con la respuesta inmunológica. Bien sea evadir la respuesta inmunológica o bien sea atacar como tal a las células del sistema inmunológico. Aquí lo que va realmente a hacer la proteína M es proteger de la fagocitosis. Aquí vamos a tener... Aquí vamos a tener enzimas, apréndansela, vamos a ver si aquí hay un cuadrito. Bueno, aquí no hay un cuadrito. Pero hialuronidasa es importante, esta no tanto, la hialuronidasa es importante porque obviamente permite la diseminación. Ustedes tienen que relacionar, hialuronidasa es de ácido hialurónico. El ácido hialurónico siempre está en el tejido conectivo que está alrededor. Entonces, permite la diseminación porque voy como rompiendo esas barreras que me permite llegar al torrente sanguíneo o a otras células. Las estreptocinasas también tienen que saberlas. Aquí tenemos fibrolicina, exotoxina, pero esta exotoxina ustedes la van a ver cuando se aprendan la clínica. ¿Cuáles son las exotoxinas pirogénicas? Ya ustedes saben que pirogénico es de producir fiebre y que siempre está relacionado con la interleuquina 1. Estas son bacterias que siempre o generalmente están acompañadas de fiebre. Entonces, obviamente, van a tener exotoxinas que son pirogénicas. Sin embargo, esta es la única que presenta la A, la B, la C y la F. O sea, que son 4 exotoxinas como tal. ¿Qué más tienen de aquí? Bueno, ya esto ustedes lo saben, que yo les comenté que el síndrome del shock tóxico no nada más es en Staphylococcus aureus,
sino que también puede ser originado por el Streptococcus pyogenes. Y puede producir, allá en el Staphylococcus aureus hablamos de un exantema, que es un exantema escarlatiniforme. Vamos a ver si aquí hay una imagen. Ajá, Disculpa, Natacha, ¿qué es un exantema? un exantema es un rash. Un exantema es cuando en el cuerpo, en la superficie corporal, empiezan a aparecer máculas. Es decir, una mácula es como una manchita roja en la piel, menos de 1 centímetro. Entonces, cuando hablamos de un exantema es porque hay muchas máculas, es decir, muchos bloquecitos. Es que aquí esta foto se ve demasiado mal. Ya va. No se ve. Bueno, hay muchos bloquecitos rojitos en toda la piel. Pero los exantemas pueden ser muchos, pueden ser en la cara, pueden ser en el torso, pueden estar pegados, pueden estar separados. Y los exantemas, además de ver la piel así manchadita, como les estoy diciendo, claro, estoy hablando en términos coloquiales, pero ustedes obviamente máculas. El exantema puede ser de máculas, que es cuando no tiene relieve la piel, simplemente ustedes van a ver un círculo rojito, por así decirlo, círculo sin elevarse. Una pápula, que es cuando ya ustedes ven que se eleva. Por ejemplo, en la picadura, cuando les pica un insecto, una hormiga, una avispa, la piel como que se hincha, eso es una pápula. Es roja y está elevada. Una pústula, lo mismo que una pápula, pero en el interior va a tener pus. Una vesícula tiene líquido y ya luego puede formar una costra. Esas son las lesiones de la piel menos de 1 centímetro que ustedes más tienen que manejar, porque la van a ver en muchas bacterias y en muchos virus. Entonces, el exantema también se ve en el Staphylococcus aureus. Acuérdense que les hablé de 3 toxinas del Staphylococcus aureus. Y también se ve aquí. Entonces, saben, es fácil como relacionar que las bacterias están pegadas. Está el Staphylococcus aureus y luego viene el Streptococcus pyogenes. Los dos pueden producir un síndrome del shock tóxico y los dos me pueden producir un exantema tipo escarlatina. Eso de escarlatina, yo les recomiendo que cuando les aparezca un exantema morbiliforme, escarlatina, eso lo van a ir viendo. Lo buscan en Google para que ustedes vean la forma. Pero básicamente escarlatina es que aparece en todo el cuerpo. Y es muy característico de los niños. Entonces, relacionen que las bacterias están seguidas y que pueden producir estas dos cositas. Esto de la streptolicina, sí es importante que ustedes lo sepan. Y es fácil porque estamos hablando de estreptococo. Streptolicina S porque es la responsable de la beta-hemólisis característica en el agar sangre. Entonces, de todos estos factores que ustedes tienen aquí, estas enzimas, proteína M, ya les dije cuál es la más importante, pero esta se la tienen que saber también. O sea, es importante porque es la que produce la beta-hemólisis en el agar sangre. Esta es la otra streptolicina S-yo. Esta es la patogénesis. Todas las bacterias, virus, parásitos, hongos, todos tienen una patogenicidad o una fisiopatogenicidad, vamos a decirlo de esta manera. Cómo entra, cómo llega la bacteria como tal, o el microorganismo al cuerpo, cómo invade, por dónde invade. Invade porque invade directamente por la piel, invade a través de la mucosa respiratoria o es gastrointestinal, por ejemplo, por consumo de alimentos. Entonces, ustedes van haciendo como la historia de la bacteria, ¿ok? Primero va a llegar así por esta puerta de entrada, luego que se adhiere, empieza a invadir y luego que invaden se puede ir para tal lado y al final produce esto. Ustedes se hacen la historia. Aquí lo que tienen que saber es, fíjense que todo lo que venía apareciendo en las láminas lo tienen resumido aquí. Proteína M y proteína F, invasión. Adherencia, esto es sencillo, muchachos, porque ácido teicoico y esas cosas están en la pared celular de las bacterias gram positivas. Entonces, lo pueden relacionar muy fácil. Que es la pared, que es lo que está o sea, lo que está externo, obviamente favorece la adherencia. Ácido teicoico, por ejemplo, proteína M y eso. La evasión y la opsonización, la evasión de la opsonización y la fagocitosis. Esto también es importante porque esto es lo que define que uno, si si tú como bacteria estás en el cuerpo y no eres opsonizado, es decir, no va a venir ningún anticuerpo a, unirse contigo para luego producir, no va a pasar eso porque nadie te está marcando, por así decirlo. La opsonización es esa marca que le colocan a un antígeno para que se cree un anticuerpo. Entonces, la proteína M y la cápsula evaden la opsonización y por lo tanto también va a evadir la fagocitosis porque no va a dejar que esos polimorfonucleares
vengan a fagocitar la bacteria como tal. Y la patología, bueno, esto ya está de más porque ustedes saben que se tienen que aprender las toxinas. No me voy a detener en esto es realmente lo que veníamos hablando aquí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Quiénes son los responsables? Aquí está lo de la streptolicina que les dije que se aprendiera. Hallazgos clínicos, vamos a ver. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que hace rato les di un cuadrito que decía que produce faringitis y produce impétigo. Fíjense que el Staphylococcus aureus también puede producir impétigo, entonces comparte cosas en comunes. Como les dije, a veces hay una preguntita que les dice cuáles son las enfermedades que producen cuáles son las infecciones causadas por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes o Streptococcus pneumoniae que pueden ser supurativas. Entonces tienen cosas en común. Una faringitis, fíjense que aquí están las placas de pus, terrible. El impétigo, los furúnculos, o sea, tienen muchas cosas. Esto lo comparten en común. Bueno, ustedes se leen esto, cómo se va a desarrollar la faringitis. Es muy característica la faringitis por Streptococcus pyogenes y que produce lo que ya les comenté, que es la cardiopatía reumática. Entonces, si ustedes ven un casito, ay, mira, es un paciente con faringoamigdalitis o con faringitis, con placas de pus, de verdad piensen de una vez en Streptococcus pyogenes. No quiere decir que no hayan otros, pero el mismo nombre lo dice, Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos todo lo que les comenté de la toxina del síndrome de shock tóxico que comparte con el estafilo. Tenemos la fiebre escarlatina. Algo que no quiero que se vayan a confundir. La fiebre escarlatina es del Streptococcus pyogenes, pero en el Staphylococcus aureus puede haber un exantema escarlatiniforme, es decir, un exantema tal cual como este, pero la fiebre escarlatina es del Streptococcus pyogenes. O sea, quiero que diferencien eso también. Entonces, esta fiebre escarlatina, obviamente el paciente va a tener fiebre, es más común en niños y la lengua frangüesada es como, no sé si está descrito como pato neumónico, pero es muy característico de la fiebre escarlatina, que ustedes vean esta lengua frangüesada. Primero, esta lengua va a aparecer como unos punticos blancos, esta imagen de verdad se ve horrible, pero en la lengua van a aparecer una especie de punticos blancos y luego eso va a ir evolucionando hasta que toda la lengua queda elevada con punticos rojos. O sea, como si fueran pequeñas pápulas, vamos a decir, pequeñas elevaciones. Y eso es característico de un niño que tenga fiebre escarlatina. Estas patologías son más pediátricas, por así decirlo. Entonces, un niño que comienza con una faringitis, con placas de pus, por ejemplo, y luego el paciente empieza a tener una fiebre con lengua frangüesada, tiene todo un exantema a nivel del tórax, del cuerpo, como les comenté ahorita, son muchos punticos en todo el tronco, así difuso. Ustedes tienen que pensar ya, ok, el niño es niño, primero, tuvo faringitis, tiene fiebre y tiene un exantema, o sea, tiene cola y dice miau, o sea, y la lengua. Entonces, es sencillo que ustedes sepan qué es el Streptococcus pyogenes. Hey, si no se llega a escuchar, me escriben por el grupo o algo, porque como no veo, no sé si ustedes están ahí. Sí, sí se escucha. Ok, ya saben, si se llega a cortar, de verdad me dicen porque no veo. Entonces, bueno, creo que les di como los daticos para que puedan memorizar esto. Enfermedades invasivas, erisipela, celulitis, bacteriemia, sepsis. Miren, esto lo comparten mucho. Los estreptococos comparten mucho esto. La fiebre puerperal, les dije que Agalactiae o Agalactie también lo produce. Fascitis necrotizante también la puede producir Staphylococcus aureus. Una sepsis las pueden producir todos, muchachos, porque, o sea, las bacterias pueden llegar al torrente sanguíneo. Fíjense que dice bacteriemia. O sea, las bacterias pueden llegar al torrente sanguíneo y te producen una septicemia. Entonces, cuando ustedes no sepan qué decir de las enfermedades invasivas, ustedes digan bacteriemia o digan sepsis o no sé. Sí, esas son como las dos más comunes. Ya saben, enfermedades invasivas, que eso también es pregunta de examen, digan lo que tengan en común si no se las saben. Una celulitis, la erisipela, bacteriemia, sepsis. Y aquí tienen, bueno, la definición, obviamente, ustedes leen más a fondo que es una erisipela. Obviamente el paciente va a tener elevación, va a tener edema, va a tener todos los síntomas de flogosis. También, como les vengo diciendo, no sé si lo estoy muy repetitiva, pero apréndanse en términos básicos para que cuando estudien sea más fácil. Si ustedes saben cuáles son los signos de flogosis, que es el calor,
el eritema, el dolor y el aumento de volumen. Cuando ustedes estudien cualquier enfermedad, cualquier signo, cualquier síntoma, cualquier manifestación clínica que tenga inflamación o infección, ustedes dicen, eso tiene signo de flebosis. O sea, ustedes no se van a aprender, por ejemplo, no, es que la erisipela tiene, es roja o es eritema, tiene dolor, tiene calor y duele. Entonces, cuando van para la celulitis, bueno, tiene eritema, tiene dolor, tiene... No. Ustedes la agrupan. Todas estas son signos de flebosis porque está inflamado o porque está infectado. Y así. La enfermedad postestreptocóxica, muchachos, ya se los dije, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática es muy característica y la glomerulonefritis aguda. No sé cómo puedo hacer que se memoricen esto, pero el riñón es muy sensible a las infecciones, tanto viral como bacterianas. Entonces, no sé si eso puede ser un dato para que ustedes sepan que la glomerulonefritis puede ser causada por alguna infección en otro foco del organismo que haya llegado a afectar el glomérulo. Entonces, enfermedades postestreptocóxicas, enfermedades invasivas y las que son purulentas. Eso es lo que ustedes tienen que clasificar. No sé si aquí había un cuadro. Pero bueno, hacen un cuadrito. Streptococcus pyogenes. Estas son las enfermedades invasivas, estas son las postestreptocóxicas y estas son las supurativas. Y ya, se acabó. Ahí tienen asegurado si les aparece una o dos respuestas. Espero, no sé. La epidemiología del control, esto no tiene vacuna, tienen que saber eso. Y bueno, la epidemiología no, la prevención es común para todos. Disecar las superficies o limpiar o lavado de manos, higiene, cosas así. El Streptococcus agalactiae, como les dije, relaciónenlo con una mujer embarazada. No quiere decir que no pueda producir otra cosa, pero es muy característico que produzca fiebre puerperal, que afecte a los niños recién nacidos, y lo van a ver cuando lleguen a su preclínica ginecológica. Es muy frecuente. Puede producir infección urinaria, no es lo común, pero puede ser en las mujeres embarazadas. Fíjense que su hábitat natural, su microbiota, es microbiota, de la vagina. Entonces ya ahí pueden ir relacionando, ¿no? Canal de parto, mujer embarazada, canal de parto, bebé que nace, recién nacido. La cápsula es el principal factor de virulencia. Como les dije, agrupen cuáles tienen cápsulas, cuáles no. Bueno, aquí tienen infecciones durante el primer mes de vida, lo que les estoy diciendo, es perinatal o puerperal. Puerperal para la mujer embarazada o ya no embarazada y perinatal para, obviamente, el recién nacido. Entonces, fíjense lo que puede producir septicemia, meningitis, síndrome de dificultad respiratoria o membrana hialina. Entonces, vayan agrupándolo de esta manera y ustedes, lo más frecuente, o sea, una infección en el primer mes de vida de un niño, imagínense, eso no puede ser cualquier cosa, eso meningitis hasta que se demuestre lo contrario. Todos tienen dificultad respiratoria. Entonces, así, cuando ustedes vean, no, este microorganismo produce afectación en el recién nacido, ustedes ya dicen, no, este va a producir meningitis, el niño va a tener dificultad para respirar porque generalmente hace una membrana hialina, cosas así. Y ya, ustedes van agrupando las cosas de esta manera. Bacteriemia, les dije, casi todos producen bacteriemia, todas pueden llegar a la sangre. Y bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes? Estos son los factores de riesgo, muchachos. Estos factores que ustedes ven aquí es común para todo, para la infección, para la hipertensión arterial, para la diabetes, para todo. Estos son los mismos factores de riesgo. Claro, hay uno que otro distintivo, ¿no? Pero fíjense aquí, o sea, lo que dice aquí es muy común. A ver, las enzimas, pues claro, tienen que saberse las enzimas para ver si aquí no había un cuadro. Bueno, ok, hagan cuadro, muchachos, porque esto así de verdad está muy forzado. Las enzimas, bueno, ya saben, hialuronidasa, neuraminidasa y molicinas. Creo que es sencillo que ustedes recuerden neuraminidasa porque les dije neuro del sistema nervioso y puede producir meningitis. La meningitis del sistema nervioso, ¿ok? Del sistema nervioso central. Adeneasa, casi todas tienen hialuronidasa. Hemolicinas, ustedes saben, son beta hemolíticos o alfa hemolíticos. Entonces, ustedes tienen que saber que obviamente que tienen la hemolicina. Y van agrupando de esta manera. Aquí está lo que les dije, infecciones en mujer embarazada, neonatal. Esto no es común, pero cuando no es en estos dos, produce esto. Bacteriemia, neumonía,
y todo lo que está aquí. Y esto de verdad es común para todo. Como yo les digo, o sea, cuando les pregunten algo sistémico, piensen en esto, porque esto es muy común de cualquier microorganismo. ¿Quedó una duda hasta ahora? ¿O van bien? ¿Quieren Vamos bien. preguntar algo? ¿Todo bien? Sigo. Sí, sí. Ok, miren, aquí no me voy a detener. Grupo Viridans, léanselo, pero realmente ubíquense en esto. O sea, dudo mucho que les vayan a tirar una pregunta así como que, de Grupo Viridans. No creo, realmente no, no sé. No sé qué les dieron en clase, no estuve en esa clase. Pues. Diagnóstico de laboratorio, cultivo, se los dije. O sea, cultivo es como un tiro al piso. Ok, Streptococcus pneumoniae, que sí es bastante importante. Su nombre lo dice. Obviamente va a producir neumonía y toda una serie de síntomas respiratorios. Ojito con confundir la Klebsiella pneumoniae con neumonía. No tiene nada que ver la Klebsiella pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae sí. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? No voy a detenerme, ustedes ya saben. Miren, la adherencia, ustedes saben que hay enzimas que favorecen esto, que la cápsula favorece esto, la inmunoglobulina A por la proteasa, neumolicina, esto es demasiado fácil, muchachos, neumonía, o sea, produce neumonía, neumolicina. Si produce meningitis, que claro que el Streptococcus pneumoniae puede producir meningitis, neuraminidasa. Ya por lo menos ahí tienen dos. Entonces, por ejemplo, si en el caso clínico les dicen un caso clínico, por ejemplo, de meningitis, de neumonía que sea causada por Streptococcus pneumoniae y le preguntan, nombre dos factores de virulencia. Cónchale, neumolicina y neuraminidasa. Es sencillo, neumo de neumonía y neuraminidasa que puede producir meningitis. Entonces ya ahí tienen a la cápsula, obviamente que es sencillo. No olviden de esto, no sé si está más adelante, pero no olviden de esto que tiene vacuna para el neumococo. No vayan a olvidar eso, por favor. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, ¿dónde forman parte ellos de la microbiota? Ellos obviamente son microbiota de la orofaringe, pueden estar, es muy común que neumonía y Neisseria meningitidis puedan colonizar lo que es la rinofaringe, y obviamente esto es muy predisponente para que se desarrolle una meningitis, una neumonía. Y muchas veces ellos colonizan este lugar sin producir infección como tal, sin invadir. Entonces, bueno, ustedes se aprenden esto, que neumonía, todo lo que está por encima de los pulmones va a producir otitis, sinusitis, puede producir meningitis, neumonía, obviamente. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, o sea que aquí lo que vamos a tener, ¿qué significa esto? Que cualquier infección neumocócica no es tanto lo que hace la bacteria dentro del organismo. O sea, no es que ella va a ser así muy patogénica, muy virulenta, sino es la respuesta que produce nuestro organismo hacia ese antígeno de superficie que pueda expresar la bacteria como tal. Entonces, esa respuesta exacerbada es lo que produce la clínica, más que todo, característica del Streptococcus pneumoniae. Yo no sé si ustedes se han puesto la vacuna del neumococo, pero las personas que se colocan la vacuna ya adultas tienen realmente, o sea, adulto digo porque tienen conciencia, no, los niños, los padres lo pueden ver, pero realmente tiene una respuesta importante, a pesar de que obviamente no es la bacteria completamente, sino que está neutralizada, produce una respuesta muy fuerte. Las personas tienden a sentirse muy mal, malestar general, les puede dar fiebre. Entonces pueden recordar de esta manera que no es tanto lo que produce la bacteria, sino la respuesta inmunológica hacia la bacteria. Ok, aquí se van a aprender o pueden leer. Lo que es importante realmente, muchachos, que ustedes sepan que tiene neumolicina, tiene proteasa, tiene hialuronidasa, pero si ustedes se pueden aprender o sea, neumolicina favorece la liberación, no. Ustedes se lo aprenden una sola vez, se ubican qué es lo que va a hacer y así van agrupando las bacterias, porque si se detienen en cada microorganismo, no les va a dar. Al final van a llegar desorbitados sin saber cuál fue, a menos que de verdad tenga una memoria increíble de fijación. Ahí sí. Entonces,
¿Qué vamos a ver? Bueno, es productora de peróxido de hidrógeno. Esto es importante porque es un agente, o sea, ella produce agentes reactivos, moléculas reactivas de oxígeno que van a producir daño tisular. Es decir, es oxidativa. Todas las membranas celulares van a tener, van a empezar a oxidarse, a perder oxígeno, queda como esos radicales libres, no sé si recuerdan esto, y empieza a dañar todas las membranas de las células. Tiene una cápsula de hemolicina, ya esto se los dije. La epidemiología, apréndanlo realmente para la vida, para su clínica, y los hallazgos clínicos ya se los dije. Todo lo que les he dado hasta ahora, les dije que lo podía producir. ¿Tienen una pregunta? Hasta ahorita no. Ok, ¿están vivos o están saturados? Vamos a ver los enterococos. Los enterococos son catalasa negativo y ellos no tienen nada que ver con la hemólisis, nada que ver. O sea, ya dijimos cuál eran catalasa positivo con la coagulasa positiva, que es el Staphylo aureus, y ya dijimos cuáles eran catalasa negativos con hemólisis. Esto no tiene nada que ver con eso. De aquí, los enterococos, vamos a ver, okay. De aquí lo más importante es Faecium y Fecalis. Ya. No sé cómo se los distribuyeron aquí. Ok. Oh, por Dios, dice enterococos. Ustedes saben que la clínica tiene que estar relacionada con enfermedades del tracto gastrointestinal. Es importante que sepan también que él es muy característico de infecciones nosocomiales. No tiende a ser tan común que una persona con su sistema inmunológico bien vaya a producir una infección por enterococo, pero sí es importante cuando produce una infección nosocomial. Ya saben, infecciones oportunistas, no sé si saben qué es una infección nosocomial. Nosocomial es una infección que se adquiere en ámbito hospitalario. ¿Y qué sucede en un ámbito hospitalario? Que las bacterias tienden a volverse resistentes, porque, bueno, son pacientes que están, por ejemplo, viene un paciente con una septicemia por Staphylococcus aureus y tú le empiezas a colocar antibióticos y ese Staphylococcus aureus empieza a mutar y se empieza a ser resistente a ese antibiótico, entonces esas bacterias van quedando en el hospital y más que todo aquí que no hay buena higiene. Entonces, buenos mecanismos de desinfección. Entonces, todo lo que sea nosocomial es complicación para el paciente porque son bacterias que tienden a ser resistentes a muchos antibióticos. Y entonces, obviamente, si es un paciente que está hospitalizado, inmunosuprimido, tiene mayor riesgo de producir o adquirir uno de estos microorganismos. Eso es una infección nosocomial. Aquí se pueden aprender todo lo que puede producir. A ver, bueno, estas son obviamente como los factores de riesgo para que puedan tener una infección por un enterococo. Y esto es lo que produce. Me parece que está bastante sencillo y bastante concreto, perdón. Realmente esto era muy extenso y me parece que está bastante concreto. Puede producir cualquier ito, una infección del tracto urinario, bien sea superior o inferior, una peritonitis y una endocarditis. ¿Por qué una peritonitis? Porque sobre todo si está dentro del intestino, vamos a decirlo de esta manera, y el paciente está sometido a una cirugía, algún traumatismo, alguna infección importante que permita que ese intestino pierda la solución de continuidad, por así decirlo, o se rasgue o se rompa, no sé cómo describírselo, esas bacterias van a colonizar todo lo que es el peritoneo y puede producir una peritonitis como tal. Infección del aparato urinario, esto es común en pacientes que están inmunosuprimidos o pacientes que están con infecciones nosocomiales. Y bueno, la endocarditis comparte algunas características clínicas también. Y ya, muchachos, ¿tienen alguna duda? No, ¿nos podías dar un repaso de enterobacterias? Disculpa. Estas. O enterobacterias es Bacillus gram negativo. Fue la clase que vimos hoy, no sé. Ajá, la clásica. Todo bien, gracias. De nada. Enterobacterias tiene que ser un día aparte, porque créeme que es muy densa. Muy, muy densa enterobacterias. Es muy importante. E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, ¿qué más ven por ahí? No me acuerdo qué microorganismos están colocando, porque sé que les cortaron temario. Pero tienen que manejarlo bien. Podemos hacer un repaso antes del examen. Sí, porque también falta que no las terminen de dar.
Natasha, mira, vamos a ver gran negativos otro día. Claro, sí, gran negativo es otro día, porque si no, esto sería tediosísimo. Ok, por ejemplo, hoy nos dieron todas las coli, las que Ajá, son, bueno, la gran mayoría. Todas las coli nos dieron Flexible. Klebsiella, Proteus, Shigella, Salmonella y Yersinia. Esas son las que nos dieron hoy. buenísimo. Ya las siguientes son desde las plesiomonas hasta la legionela. Ok, ok. Lo que les dieron hoy es muy importante, son microorganismos muy importantes para todo, o sea, para que lo recuerden siempre, para la carrera, para el examen, para todo. Lo que vieron hoy es muy importante, lo van a ver en toda su carrera, o sea, en todas las clínicas. E. coli, Klebsiella pneumoniae lo van a ver en todas las infecciones urinarias, E. coli también, las que son productoras de diarrea también las van a ver. Entonces, es bueno que memoricen bien el Proteus, que puede favorecer que precipiten los cristales y que está relacionado con litiasis renal, cosas como esta, pues que fijen esa información. Y bueno, les comento así como un datico, casi siempre hay una pregunta de examen, un caso clínico, perdón, de enterobacterias. No estoy diciendo que todo el tiempo, pero sí ha pasado que hay casos clínicos de enterobacterias. Puede ser un 60% de probabilidad. Ah, Puede haber un 60% de probabilidad. puede haber un 60% de probabilidad. Lo que pasa es que por lo menos en la rotación pasada no estuve mucho y bueno, no sé qué cambios han hecho porque la profesora Joana es una profesora nueva. Ella no pertenece a la cátedra. La doctora Liliana no está de año sabático. La China tampoco está. Y bueno, esos son como cátedra que vienen siendo muy características de ella. Entonces, bueno, la dinámica con la doctora Joana cambia un poco la cosa. Ok. Entonces, bueno, estoy súper disponible no tanto porque estoy full, pero a la orden para cualquier duda que tengan, si quieren hacer un repaso, si quieren hacer casos clínicos, podemos hacer un repaso por WhatsApp de casos clínicos. Y pues, Eso suena bien, lo de los casos clínicos, como para practicar. Sí, y podemos preguntas hacer casos así clínicos. variadas. Sí, claro que sí. Generalmente lo he hecho un día antes del examen. ¿Por qué? Porque a veces, ay, vamos a hacerlo 3 días antes. Entonces, saben, todos conocemos que al final terminamos como estudiar todo o repasar todo el día antes del examen. Si no es que estudiamos el día antes del examen. O sea, entonces creo que es mejor el día antes, que ya la mayoría tiene la información, estudió y la podemos repasar, aclarar dudas. Yo la hago generalmente con imágenes, por ejemplo, les coloco una lengua frambuesada, vamos a poner un ejemplo, y les digo, es un paciente masculino o un lactante menor de 3 años, un lactante menor de 6 meses, por ejemplo, quien presenta fiebre desde hace 24 horas con un exantema, escarlatiniforme, y les pongo la lengua frambuesada y les digo, diagnóstico presuntivo y agente etiológico. Entonces ustedes así practican un poco. ¿Oyeron? Natasha, muchísimas gracias. Natasha, Nada. una pregunta. ¿De casualidad en los exámenes preguntan, o sea, tipo preguntan el tiempo, el periodo desde que ingresa el patógeno hasta que se presenta y cuánto tiempo dura? Sí hay preguntas de eso, o sí hemos tenido preguntas de eso. No te voy a decir que más de una pregunta, no. Pero sí se han hecho preguntas del periodo de incubación. Y es que el periodo de incubación en microbiología es algo que ustedes se tienen que aprender. O sea, tienen que saber, por ejemplo, que la diarrea del viajero o la intoxicación alimentaria tiene un periodo de incubación muy corto, 4 horas. Y que otros tienen un periodo de incubación más largo. El síndrome del shock tóxico es más largo y así. Entonces, sí, por lo menos tengan una idea, tengan una noción. Un promedio, vamos a decirlo de esta manera. Está bien. Espero de verdad que, bueno, este parcial creo que va a ser un poco diferente. Espero que les haya servido los tips que le di. Yo voy a estar en el parcial, en el examen. Si estudian, y yo de verdad veo que ustedes estudiaron, porque eso se sabe. Cuando ustedes preguntan algo, uno sabe si estudiaste o no estudiaste. Si estudiaste y la pregunta está medio complicadita, medio trambólica, así, yo trato de ayudarlos. O sea, trato de orientarlos.
Entonces, bueno, pero sí estudian. Ok. ¿Oyeron? Bueno, y si de aquí a, recuerden que para el examen tenemos ya una semana, menos de 2 semanas. Si de aquí a allá nos da tiempo de hacer otra asesoría, un día que estemos disponibles, de todo, o bueno, los que estamos, porque se suponía que iban a estar más, podemos cuadrar otra asesoría con Natasha. Claro, me avisan con tiempo porque, Ok, bueno, yo estoy viendo bloque para clínico y tengo 4 materias con exámenes finales y bueno, es complicado. Pero 1 hora, por Dios, o sea, puedo tomar 1 hora para que repasemos un poco. ok, está bien. ¿Oyeron? Bueno, chicos, cualquier cosa estoy a la orden por el grupo, no tengan pena, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y feliz noche. Ya, Daniela Vilches quiere hablar. una de las Hasta chicas luego. tiene una pregunta. Habla, Daniela. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Daniela levantó la mano. No sé. ¿Y Daniela dónde está? No veo aquí. Daniela. Bueno, Natasha no sé si está agregada a los otros 2 grupos de micro. O sea, yo sé que está agregada al grupo de los miércoles y el de los martes, pero no sé si el de los lunes y los No, jueves. ella no está agregada al grupo de los lunes. No, Si yo no quiere- estoy agregada a los demás grupos porque corresponden a las otras preparadores. Ah, bueno. Igual, pues obviamente estoy a la orden, pero esos son grupos de ellos, pues. Ok, chévere, chévere. ¿Oyeron? Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Natasha. Ok. Muchas tranquilos, gracias, a Natalia. la orden, Que siempre a pases la feliz orden. noche. Igual, feliz noche. Feliz noche. Adiós.